Me llamo José Carlos Reyes Sosa y aquí donde sea, no me importa quién me arreste, que me mate, estoy decidido a morirme. Pero lo que hizo este varón, que dijo que estaba listo para todo, que le vimos las armas, el que está preso ahorita, señor presidente, para que respete una vez por todas estos diputados aguados que están en la Asamblea Legislativa, que no sirven para nada. ¿Cuánto tiempo le han robado al pueblo? Dígame, señor diputado. ¿Cuánto tiempo le han robado al pueblo? Dígame, señor diputado. Le voy a decir algo, señor presidente, y la gente que va a ver este video. Yo, por lo que ustedes pueden ver, yo no estoy limpiado de ninguna manera. No vaya a decir al fiscal que yo soy pandillero. Sí yo soy ex pandillero de San Miguel, que le quede bien claro. Anduve en pandilla, pero Dios me rescató. En la manera que estoy haciendo este video sin camisa, él sabe por qué. Porque no le tengo miedo a nadie, no me importa, pero como el señor presidente es justo, él va a hacer justicia. Pues yo también fui pandillero y es cierto, hicimos cosas malas, pero contra nosotros, ¿cómo les puedo dar explicación? Contra las pandillas contrarias, nunca anduve matando gente mala, ni tampoco anduve robando, nunca estuve haciendo esto. ¿Por qué los señores diputados de la Asamblea Legislativa les gusta robar, les gusta matar a la gente? Ahora díganme, señora gente, que están ustedes todo alrededor, hoy tenemos más autoridad, no importa que brinquen los diputados, los alcaldes, no interesa los derechos humanos, no interesa, eso no sirve, es pura mentira. Yo estuve preso en México, en los Estados Unidos, aquí en El Salvador, y a mí nadie de derechos humanos me ayudó. Aquí no hay derechos humanos, aquí son derechos de perro, aquí no son derechos humanos. Y discúlpeme, y no le voy a pedir perdón a nadie al quien voy a ofender, le voy a decir la verdad. Señor presidente, mi respeto, no tampoco vaya a decir que yo estoy con usted y que ando con usted a la par, no me importa. Soy pobre, no tengo dinero, tengo 3 hijos que mantener, a mí no me salió los $300, no me importa, gracias a Dios estoy comiendo porque mi madre y mi suegra los está ayudando para comer. Pero tampoco hay gente que tiene más necesidad, y estos diputados, vete de ayudar a la gente, este fiscal, vete de ayudar a la gente, que es lo que hace meter preso a la gente que solo hacen una cosita nada más, pero aquel que hace grandes delitos no le hacen nada. Dígame, señor presidente, me llamo José Carlos Reyes Sosa y aquí donde sea, no me importa quién me arreste o que me maten, estoy decidido a morirme. Pero lo que hizo este varón, que dijo que estaba listo para todo, que le vimos las armas, el que está preso ahorita, señor presidente, y las fiscales y diputados, si yo hubiera tenido esas armas en mis manos, yo no hubiera solo hubiera, vive Dios, que yo no solo hubiera hecho mate, o que no, yo hubiera actuado en una manera muy especial para que respete una vez por todas a estos diputados aguados que están en la Asamblea Legislativa, que no sirven para nada. ¿Cuánto tiempo le han robado al pueblo? Dígame, señor diputado. Que ese que marque, que le dice yo no sé que si eres diputado, que no me importa, cierto, yo soy analfabeto, no me interesa, pero has ofendido al pueblo y has ofendido a mis hijos, has ofendido a toda la gente salvadoreña, y no importa que no estén aquí en El Salvador, pero son salvadoreños de corazón. Y vamos a decir algo, y te lo digo yo, te lo vuelvo a repetir, me llamo José Carlos Reyes Soto, no le tengo miedo a nadie. ¿Y quién dijo miedo viendo Panteón? Y te voy a decir algo, los diputados ya dejen de molestar. Yo no sé por qué el presidente no lo mete preso, porque a mí con una resistencia me golpeaba toda la autoridad y me hacían pedazos y así me metían preso. ¿Y por qué estos desgraciados que están en la Asamblea Legislativa, por qué no se les paran en 30? ¿Por qué? Ay, porque están derechos humanos, ¿qué? ¿Atendiendo el qué? Derechos humanos no sirve para nada. Derechos humanos está vendido, y se lo digo en su cara, derechos humanos está vendido. ¿Sabe por qué? Porque les paga la delincuencia, le dan más dinero que nosotros aquí en El Salvador. Acuérdese que el dinero, dice la misma Biblia, que el dinero hace vanidad al hombre. Entonces, ¿quién no va a querer dinero? Un ejemplo, si a mí me dijeran, yo fuera diputado, y si a mí me pagaran $5,000, un ejemplo, al mes, y si alguien me va a ofrecer $10,000 por hacer alguna otra cosita ahí por medio, son $5,000 de más. Yo lo hago, ¿por qué? Porque es una corrupción, y la corrupción existe desde el tiempo de antes del Antiguo Testamento. Para la gloria de Dios, soy cristiano ahora, y con respeto a la gente me tomé el video así, para que puedan ver, no estoy tinteado, tengo 4 hijos que mantener, y le doy gracias a Dios que estoy vivo y coleando. He estado 8 veces preso, y las 8 veces que he estado preso no he estado preso solo porque he hecho mis delitos, no.
sino por resistencia. Y ahora como este Ortiz viene a decir al presidente que nosotros, como dice este Aguado, que no hizo nada, y a ver qué es lo que le duele, qué es lo que le interesa a este desgraciado que anda diciendo que si mandas a la gente ya vas a ver. Déjeme decirle, señor presidente, que si el pueblo salvadoreño estuviéramos armados todos, los acabamos todos los diputados que están haciendo esta locura. Y se lo digo con respeto, señor presidente, al fiscal no lo respeto porque este no sirve, este Aguado, y no le voy a pedir disculpas. Y se lo digo y mírenme mi cara. Y míreme bien, no le tengo miedo. Y venga a la hora que se sea y le puedo decir a donde vivo, vivo en Acajutla, Colonia Casual 4, aquí vivo y no le tengo miedo. Le vuelvo a repetir, lo único que sí le voy a decir, si usted quiere respeto, entonces respete también los derechos de nosotros, no derechos humanos, de nosotros. ¿Por qué? Porque cuánta gente está muriendo, díganme, cuántas madrecitas han sufrido por sus hijos que los han matado. Va a haber, hay gente viejitas que ya no tienen quien los mantenga porque los nietos, los bisnietos, los hijos los han pedaceado en la misma pandilla. ¿Y por qué viene esto? Yo tuve, y te lo digo en tu cara, tuve armas que el gobierno, el FMLN, cuando hizo la tregua entre pandillas, es mentira del diablo. Yo tuve esas armas que mandó el gobierno. Yo fui el día que hicieron la marcha, no me recuerdo la fecha, pero estoy hablando hace de 11 a 12 años. Yo fui a la marcha que hicieron la pandilla 18 y la pandilla MS. Yo soy testigo de eso. Y después que hicimos esa marcha, a nosotros los mandaron pistola a nuestra clica. Y no creo que solo a las clicas de esta, no, fue a diferentes clicas. Entonces quiero darle a entender, señor presidente, mi respeto. Porque hombres como usted queremos en El Salvador. Nosotros somos gente de respeto. Nosotros se los respeta. Y le vuelvo a repetir, lastimosamente, no estamos armados todos los salvadoreños. Mire ese chamaco que salió con la gran pistolota ahí, pues no sé qué calibre, ni me acuerdo de eso. Pero lo que le quiero decir, señor presidente, usted tiene la orden de poder sacar a este varón. ¿Y por qué no hace eso? ¿Por qué? Señor presidente, no le tenga miedo a este montón de bolas de Aguado. Estos no sirven para nada. Esto, señor presidente, aquí preferimos mejor que estén perros aquí para que cuiden a nosotros, a la gente que verdaderamente un perro hace más que esta gente, que lo que hace es fregar a nuestra comunidad, y lo que hace, vete de ayudar, lo que están haciendo es turbándote la mente, presidente. Y lo que no queremos es gente de esa manera aquí en El Salvador. No queremos corrupción más. ¿Y de cuánto tiempo, dígame decirles que yo tengo memoria, cuántos presidentes se han montado en la República de El Salvador? ¿A qué? Hartarse dinero. Yo soy testigo también de Mauricio Funes, de todo, y que me mire si me va a ver, que mire, y yo soy testigo del montón de dinero que se hallaron botado en diferentes barriles. En ese tiempo, señor presidente, fue plata la que se recogió, pero yo me pongo una pregunta: ¿a dónde está ese dinero? No solo el Mauricio Funes se lo hartó, también se lo hartaron los diputados del FMLN. Todos se pusieron de acuerdo para hartarse de todo. ¿Y el pueblo dónde está? Ahora, seguimos siempre en miseria, seguimos siempre en derrotas. ¿Por qué? Porque no hay alguien que se pare firme. Ahora le doy gracias a Dios, primeramente, y a nuestro presidente que se ha parado firme, un hombre especialmente con mucho cuidado y con mucho respeto. Amo a nuestro presidente, primeramente a mi Dios, amo a nuestro presidente, a su familia, a su hija y a sus padres que están vivos, que Dios me los bendiga, los quiero mucho, señor presidente, que no te turbe el corazón de estos desgraciados, perdón, que no te echaquen más. ¿Por qué, presidente, si tú eres la autoridad máxima en El Salvador? La Biblia dice que Dios pone y quita reyes, tú eres la máxima seguridad. Te pido de favor, presidente, actúa como tú quieres actuar, pero no solo con las pandillas, sino con toda la corrupción que existe en el mundo. Empieza, señor presidente, empezar también por los que están adentro en la Asamblea Legislativa, todos pedazos de estiércol que están botados ahí adentro que ya apestan. Con su permiso, señor presidente, me despido de parte de Dios y de este video, de los amigos que van a oír.